Muy buenos días a todos. En esta oportunidad me encuentro con el psicólogo Andy García Orbe, quien nos va a tratar un tema sobre el rol de la mujer en el contexto actual. Realmente en esta semana que viene, el 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer Internacional, el Día Internacional de la Mujer. De modo que pues tenemos en esta semana una serie de actividades organizadas por el Servicio de Psicología. Bueno, muy buenos días, psicólogo Andy. Gracias por estar con nosotros nuevamente, acompañándonos siempre, muy participativos en estas actividades de capacitación y también de teleinformación que en esta oportunidad tenemos. Bien. Bueno, gracias por la apertura. Como ya lo mencionó la licenciada Sarita, soy el psicólogo Andy Paul García Orbe. El servicio de psicología durante esta semana va a estar realizando una serie de actividades como motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo de cada año. Y vamos a trabajar un tema que es muy importante y es necesario también conocer y poder entender cómo surge este día, por qué se conmemora y cuáles son las condiciones actuales o los roles actuales de la mujer en el contexto, ¿no? que nos vamos, se van presentando, no solamente a nivel laboral, a nivel económico, sino también político, jurídico, ¿no? Entonces hay diferentes escenarios, hay que entender un poco cuál es el rol y cómo ha ido cambiando y cómo ha ido variando también las conductas y los comportamientos de la mujer frente a estos escenarios, ¿no? Obviamente también es importante entender que en la actualidad también estamos pasando por un proceso a nivel de coyuntura por la situación actual de salud. Entonces ha generado todo un cambio y toda una expectativa frente a cómo se presentan los escenarios nuevos y los escenarios futuros, ¿no? De la mujer y su rol. Vamos a iniciar con un video para poder dar un alcance de cómo podemos ir entendiendo este proceso. Cuando sea grande, quiero ser la mejor bailarina del mundo. ¿Vos podés? 1, 2. Quiero ser una gran cocinera. Vos vas a poder. Yo, corredora de autos. Seguro podés. Yo quiero defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Vos podés. Yo quiero proteger a mi país. Vos podés. DJ, quiero informar. Yo quiero ser vicepresidenta. Si querés, vas a ser presidenta. Generación igualdad. Generación igualdad. Generación, igualdad. Generación igualdad. Muy bien, como hemos podido apreciar en el video, estamos viviendo el cambio generacional hacia la igualdad de oportunidades, ¿no? La igualdad en relación al enfoque de género, las mismas responsabilidades que puede tener un varón y una mujer frente al contexto actual, ¿no? En los diferentes escenarios, ¿no? Que se pueden ir presentando. ¿Podemos ir pasando las diapositivas? El rol de la mujer en el contexto actual. Vamos a la primera diapositiva. Bueno, es importante entender cómo surge, ¿no? Como les mencionaba al inicio, es esta conmemoración y el 8 de marzo específicamente se establece como el Día Internacional de la Mujer a raíz de que de un suceso importante y de un suceso muy trascendental en el mundo, ¿no? En 1908 se
se establece, o en realidad ocurre un incendio en una fábrica textil, ¿no? En Cotton, Nueva York, Estados Unidos, donde murieron 129 mujeres en el contexto de la lucha sindical, ¿no? Estas mujeres quedan atrapadas en un edificio por justamente hacer una marcha para poder lograr derechos civiles, derechos laborales, con respecto a las jornadas de trabajo, con respecto también al salario que tendría que ser equitativo entre varones y mujeres, ¿no? Entonces, este es el suceso más importante por el cual se da como precedente o se genera como precedente para posteriores condiciones relacionadas pues a la igualdad de género entre varones y mujeres, ¿no? En el año de 1910 se realiza la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas en las que se empieza a debatir el tema del sufragio universal para todas las mujeres, ¿no? En ese tiempo la hegemonía, tanto política, económica, social, la ejercían los varones. Y por ende, había un grupo específico de mujeres que estaban en contra de todo este proceso para dar también paso a la libertad, ¿no? De las mujeres frente a los escenarios que les había mencionado a nivel político, económico, social, ¿no? En el año de 1977, la Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas, proclama oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, ¿no? A partir de esa fecha también se van dando los cimientos para lo que en el 2011 se va a entender como la celebración del centenario del Día Internacional de la Mujer. Y en ese mismo año, la ONU empieza a operar con la entidad para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, lo que actualmente se conoce como ONU Mujer, ¿no? Desde ahí se han ido elaborando ciertos cimientos también para el cambio a nivel de las políticas internacionales de los diferentes países, ¿no? A nivel de Latinoamérica y a nivel también de otros continentes. ¿Seguimos? ONU Mujer, en su última publicación, ya con motivo de conmemorar también el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer para el 2021, la directora ejecutiva, Fusile Mambo Nakwa, dijo que necesitamos que la representación de las mujeres se refleje a través de ¿qué? A través de la diversidad en todas sus capacidades, así como en todas las situaciones culturales, sociales, económicas y políticas. Es la única forma de conseguir un auténtico cambio social que incorpore a las mujeres como iguales en la toma de decisiones y pues esto beneficie a todas y todos, ¿no? Obviamente en este cambio de contexto, la igualdad implica el hecho de que la responsabilidad que se pueda generar en los diferentes escenarios políticos, económicos, sociales, ¿no? Se den tanto para hombres como para mujeres. No es que en este contexto solo la mujer tiene que tener un predominio, sino que tiene que haber una igualdad, una equidad frente a todas estas condiciones. ¿Qué significa ser mujer en la sociedad? Es importante entender que el rol de la mujer en todo este contexto y cambios a nivel de eras, épocas, siglos, ha ido transformándose, ¿no? Se entendía desde la prehistoria que el rol de la mujer tenía un papel básicamente de recolección y el varón era el que se encargaba de la caza, ¿no? Caza de animales, el que proveía. En las sociedades más recientes, el rol de la mujer estaba limitada solamente al cuidado de los hijos y el hogar. Y esta condición del cuidado de los hijos y el hogar, pues, era visto como no una condición de trabajo, sino que era una condición inherente a la mujer, ¿no? Y que era la obligación de la mujer cuidar de los hijos y cuidar del hogar. Entonces, todas estas variantes han ido cambiando, han ido transformándose, estableciendo que este rol
de cuidado de los hijos y del hogar también establece una condición de trabajo, porque la mujer invierte tiempo, invierte actividades, genera toda una planificación, hay una condición presupuestaria también para el cuidado del hogar. Entonces se ve ya esta condición como un aspecto importante también y que debe ser reconocido frente al rol de la mujer que se queda en casa y frente al rol de la mujer que sale a trabajar fuera de casa. Este rol se ha ido transformando con la revolución industrial y las guerras de los siglos XX, logrando que una mayor inserción en el mundo laboral de las mujeres. Obviamente la necesidad y la precariedad también de la economía familiar en estos tiempos ha visto o ha sido necesario pues que la mujer salga del hogar a también buscar una inserción laboral para generar economía. En la sociedad actual se busca que esta estructura de parentesco sea flexible en cuanto a la responsabilidad compartida con el varón, ¿no? Obviamente dentro de nuestro contexto actual, nosotros todavía percibimos en nuestra cultura el machismo, la denigración de la mujer a roles básicos como el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, ¿no? Y de alguna manera todavía está instaurado en nuestra psique estas condiciones que tienen que ir mejorando y tienen que ir cambiando. Justamente la equidad permite esta igualdad en los diferentes ámbitos y en las diferentes condiciones y contextos sociales. Justamente un estudio en el Perú, más o menos entre el 2011 y el 2015, establece que de alguna manera el Perú ha ido avanzando de cierta manera en lo que es la igualdad de género en algunos aspectos, en algunos contextos, ¿no? Obviamente, todavía en el Perú existe y se puede percibir esta marcada diferencia o esta marcada desigualdad, más aún en contextos socioculturales bajos o en entornos donde todavía no hay una condición social aceptable. Vamos a hablar básicamente de las zonas donde podemos encontrar culturas indígenas, en donde todavía hay sometimiento por parte del varón hacia la mujer, y obviamente se está tratando en este contexto actual de poder ir manejando, ir trabajando también desde la jurisprudencia o desde las bases políticas legales, este cambio hacia no un sometimiento de la mujer, sino a una autonomía, ¿no? Que pueda también generar sus propios ingresos, que pueda ser libre de poder decidir cómo hacer o generar y establecer su vida. Entonces, en esta búsqueda de igualdades de oportunidades y acceso, se espera, pues, como les mencionaba, que la mujer logre libertad, independencia económica, valoración individual, motivación y un recupero de una carrera o una actividad postergada. ¿A qué nos referimos con esto? Generalmente, cuando las mujeres se enfrentan con el escenario de la pareja y la maternidad, muchas veces sus objetivos quedan desplazados por la necesidad del cuidado y el mantenimiento del hogar y los hijos. Y a veces no terminan una carrera profesional o de repente postergan ciertas situaciones que se van ampliando en el contexto de los años y al final vamos a encontrar mujeres insatisfechas, mujeres que de repente no se sienten completas porque no han logrado objetivos personales, ¿no? Entonces es importante que en todo este proceso de búsqueda de la igualdad se pueda generar y se pueda recuperar estas condiciones también en esas mujeres que de alguna manera sienten cierto nivel de insatisfacción. Y obviamente con la colaboración de la pareja, del varón, esto tiene que ser posible. Pero la participación laboral de la mujer en la sociedad, más allá del núcleo familiar, tampoco es prioritario en muchas de ellas, ¿no? Vamos a ver en contextos o en países europeos en donde la mujer ha tomado una autonomía que le ha permitido pues desarrollarse en un contexto laboral, político, económico, ha desarrollado su profesión
y ha optado por hacerlo más prioritario. En otros casos, las mujeres han priorizado básicamente el cuidado, ¿no?, del núcleo familiar, y es válido. En este caso es importante entender que esas dos posiciones son válidas. No porque una mujer trabaje fuera de casa, no implique que esta no pueda cuidar del hogar, o que la mujer que cuida del hogar se sienta sometida o sumisa a las delegaciones del varón. Es importante entender que es válida estas dos posiciones, porque hay mujeres que van a preferir el aspecto laboral o van a tener una participación más activa en el entorno laboral, y hay mujeres que van a tener una participación más activa en el entorno o el núcleo familiar, ¿no? Hay muchas mujeres que hacen foco en su rol de madres y deciden, ¿no?, dedicarse de lleno a la familia sin la realización de ningún tipo de trabajo profesional fuera del hogar. Obviamente en este contexto es importante también transformar la perspectiva que se tiene acerca de este rol, que es importante, ¿no? Obviamente desde un punto psicológico se establece que la mujer tiene una mayor sensibilidad para poder equiparar, ¿no?, los diferentes roles que va a presentar en un entorno, y va a ser mucho más adaptable a los procesos en el caso de los varones que son más rígidos a nivel cognitivo o a nivel de pensamiento. Entonces, justamente se establece que este rol sensible o esta condición de sensibilidad en la mujer hace el complemento perfecto para la pareja, ¿no? Porque de alguna manera dentro de este contexto o constitución de la pareja tiene que haber una equidad y tiene que haber un compromiso no solamente de una de las partes, sino también en este caso tendría que ser el compromiso de ambos, ¿no? Obviamente los roles también tienen que ser compartidos, ¿no? Así como existe el rol de madre, también existe el rol de padre. Y eso implica que ambos puedan tener esta condición de poder adecuarse a las responsabilidades de tener hijos, también adecuarse a las responsabilidades de poder generar condiciones económicas, adecuarse a las responsabilidades de cuidar y mantener el hogar, ¿no? Hablamos de los roles de la mujer en la sociedad actual, ¿no? Como les mencionaba, estos roles están denominados por el rol activo de madre, esposa, pareja, trabajadora, administradora y sostén emocional del hogar, ¿no? Obviamente estos roles tienen que ser equiparados también y tienen que tener una igualdad para la responsabilidad en cuanto a cómo se pueda manejar o cómo se puede establecer las condiciones del hogar. Obviamente, cuando hablamos de un ser independiente, es aquel que puede tomar decisiones por sí mismo sin afectar a las demás personas. En el caso de la pareja hablamos de interdependencia en el sentido de que tenemos que establecer condiciones de acuerdos, tenemos que generar condiciones o cohesión para poder tomar decisiones y poder establecer el mejor futuro de la familia, de la pareja, ¿no? No podemos olvidar que el primer rol de la mujer en la sociedad es justamente el ser mujer, ¿no? Y que con su identidad y su feminidad. No es adoptar características masculinas para ser más aceptadas en el mundo, en el que todavía existen desigualdades de oportunidades, ¿no? Obviamente dentro de este contexto, la lucha que prima, o en este caso la revolución que se está generando en cuanto a la equidad y en cuanto a la responsabilidad o a la igualdad de oportunidades, es el hecho de que la mujer sea vista también dentro de este contexto social como capaz de poder realizar las mismas actividades que los varones y tener las mismas condiciones tanto laborales como económicas, ¿no? Obviamente también en un estudio en México se ha establecido que todavía en el contexto actual la remuneración económica por el trabajo desempeñado entre varones y mujeres prevalece, o hay una perspectiva de que hay una desigualdad enorme.
nuestro caso, en nuestro caso en el país también se puede determinar que de alguna manera la similitud entre estos resultados del estudio en México sobre esta desigualdad a nivel de inserción laboral, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que afrontan las mujeres en este contexto actual, ¿no? Hablamos de que en este contexto actual las mujeres afrontan problemáticas relacionadas al acoso, al salario más bajo, menores oportunidades de crecimiento, acoso laboral, discriminación, despidos por maternidad, falta de apoyo por maternidad y obviamente todo esto va a desencadenar pues en un desempleo, ¿no? Se ve con mayor auge o con mayor, con una visión mucho más central en poblaciones donde la pobreza y la pobreza extrema priman. Entonces se va a ver mucho más frecuentes estos problemas relacionados a la falta de oportunidades y la desigualdad que se pueda generar. ¿Seguimos? ¿Cuáles son los 7 principios para el empoderamiento de las mujeres según la UNGLOBAC Compact? Obviamente, dentro de este contexto actual, se han creado diferentes organizaciones no gubernamentales que de alguna manera apoyan este proceso para poder seguir en la férrea idea de que la igualdad tiene que darse de una u otra manera. Y para ello también es importante que las mujeres entiendan y comprendan su rol activo en el contexto social, ¿no? Y este rol activo parte primero por entenderse ellas mismas a nivel de sus propias características personales, ¿no? Lamentablemente, dentro de nuestro contexto social, se ha primado el asistencialismo para poder combatir ciertas problemáticas, ¿no? Y la población se ha acostumbrado a este asistencialismo del gobierno, asistencialismo de las diferentes instituciones, ¿no? En donde no solamente mujeres, sino varones se han conformado con recibir ciertas cosas a cambio y no plantarse condiciones personales para su propio crecimiento, tanto personal como profesional. Entonces es importante entender este proceso como una condición también de cambio, en donde tenemos que evaluar, valorar nuestro rol activo en la sociedad y ver qué es lo que nosotros también ofrecemos al contexto social, qué es lo que podemos aportar al crecimiento y el desarrollo de las diferentes condiciones, ya sean políticas, económicas, ¿no? Dentro de este concepto de empoderamiento, obviamente el empoderamiento implica darle el poder a la mujer o darle herramientas a la mujer para poder ser o lograr su independencia, para poder lograr los objetivos que se plantean a nivel personal, familiar, profesional, ¿no? Y para ello es importante que en todo contexto de gobierno se pueda promover la igualdad entre mujeres y hombres desde las direcciones al más alto nivel, ¿no? Es importante tratar a todos, hombres y mujeres, de forma equitativa en el trabajo, respetar y defender los derechos humanos y no a la discriminación, ¿no? Obviamente esto es un trabajo arduo, es un trabajo constante y que también como población, tanto varones como mujeres, tenemos que ser partícipes, ¿no? Hemos normalizado diferentes situaciones relacionadas a la discriminación. Incluso nosotros, sin ser conscientes directamente de ello, también hemos propiciado condiciones de discriminación y también de vulneración de los derechos humanos. Entonces es importante también que nosotros podamos reflexionar
cuán partícipes somos de un proceso para la igualdad o cuán negativos somos para un proceso también de no desarrollo de derechos humanos o discriminación. Es importante también velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores. En un contexto laboral debe haber las mismas condiciones en estos tres aspectos de salud, de seguridad y de bienestar, tanto para varones y mujeres. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres. Esto se puede observar en los diferentes programas que se puedan generar a nivel de Estado o a nivel de organizaciones no gubernamentales para poder, primero, la educación es importante, conocer, saber, ¿no?, qué es lo que pasa en nuestro contexto social actual, cuáles son las problemáticas que se están generando en este contexto actual, permiten también entender y reconocer cuál es nuestro rol activo dentro de una comunidad o dentro de una sociedad. La formación nos permite, obviamente, poder alcanzar condiciones laborales y profesionales de mayor nivel en cuanto al desarrollo de nuestras capacidades o el desarrollo de nuestras habilidades. Es importante llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadenas de suministro y marketing en favor del empoderamiento de las mujeres. Esto también se da a nivel de los programas gubernamentales u organismos no gubernamentales que generan obviamente estas condiciones para poder mejorar, ¿no?, el aspecto de calidad de vida, ¿no?, y obviamente mejorar también las condiciones. Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y sociales, lo que les mencionaba que es importante que tanto varones como mujeres podamos ser partícipes del cambio a través de el cambio en nuestra propia actitud, ¿no?, analizando y comprendiendo de manera fundamental cuáles son las problemáticas que aquejan primero a nuestra comunidad, el lugar en donde vivimos. Luego podemos analizar y podemos entender también las problemáticas regionales, nacionales, internacionales, porque de alguna manera esta es una cadena. Si hay una incidencia a nivel de una problemática, un problema a nivel político internacional, esto va a tener una incidencia directa también en el ámbito nacional, regional, local. Entonces es importante entender esos aspectos para poder nosotros también establecer condiciones actitudinales de comportamiento hacia el cambio y las mejoras, ¿no? Evaluar y difundir los progresos realizados en favor de la igualdad. En cuanto a esto, es importante pues entender que durante todos estos años, el rol que se ha ido transformándose en cuanto a cómo la mujer se percibe a sí misma y cómo la sociedad también percibe a la mujer frente a los diferentes escenarios, ¿no? En el primer video habíamos visto que diferentes mujeres que son representantes de su país para cada una de las condiciones o para cada uno de los oficios, las profesiones que se pueden mostrar ahí. Tenemos ahí a la primera vicepresidenta uruguaya, hemos visto ahí a una de las primeras competidoras de rally uruguayas. Entonces, las mujeres pueden hacer todas las cosas que se proponen, siempre y cuando también puedan entender que son capaces de poder hacer eso, ¿no? Valorando en primer lugar su condición como mujeres, valorando en primer lugar también sus capacidades, sus habilidades, sus fortalezas, sus debilidades, ¿no? ¿Para qué? Para que también puedan entender cuáles son sus propias limitaciones, ¿no? Y a partir de ello poder desarrollarse de manera favorable, aceptable, ¿no?, y con igualdad de oportunidades. Bueno, cuando hablamos de la equidad y el empoderamiento de la mujer, vamos a hablar de dos enfoques fundamentales, ¿no?, el enfoque de derecho y el enfoque de género.
Obviamente el enfoque de género nos hace una referencia importante sobre la igualdad de oportunidades, tanto laborales, económicas, políticas, ¿no? Y esto tiene que ver pues con el hecho de que las capacidades y las habilidades son similares tanto en varones como en mujeres y por ende se pueden desarrollar las mismas actividades. Obviamente valorando el propósito de un trabajo que tiene que ver pues con el incentivo económico, que tiene que ser equitativo, que tiene que ser igualitario, ¿no? Ya que de alguna manera se realizan las mismas funciones, las mismas actividades y no hubiera una diferenciación para él. Y el enfoque de derecho que nos habla pues de la transformación de las políticas de Estado, ¿no? Y estas políticas de Estado pues están relacionadas al cambio de la jurisprudencia, las normas legales, ¿no? El Perú, al ser un país democrático, ha podido promulgar diferentes leyes para la mitigación, para la sanción, ¿no? Frente a la vulneración de los derechos de la mujer, ¿no? Obviamente como país todavía tenemos un trabajo importante que lograr, pero a partir de la concientización, a partir del conocimiento que podamos generar sobre las causales de las problemáticas, podemos también aportar ideas para poder solucionar y poder mitigar diferentes condiciones que aquejan a la población y que vulneran de alguna manera el derecho, ¿no? Más que todo para las mujeres. Para finalizar, voy a proyectar un video. Pero qué bonita es mi princesa. Ten cuidado, no te manches el vestido. Soy una niña y también puedo ser inteligente, intrépida, ¿por qué no? Venga, levántate, que eso no es nada. No seas nenaja, que los hombres no lloran. Soy un niño y también necesito expresar mis emociones. No sé por qué has estudiado ingeniería. Esa no es una carrera de chicas. Las profesiones no tienen género. Yo me propuse estudiar ingeniería y a día de hoy soy una gran ingeniera. ¿Todavía no tienes novio? Se te va a pasar el arroz y te vas a quedar solterona. Quererme a mí misma es imprescindible en mi vida. Tener pareja, no. Y ahora que has tenido al bebé, dejarás de trabajar, ¿no? ¿O es que antepones tu trabajo a tu familia? Soy madre y soy profesional. Y pienso que estas dos facetas no tienen por qué ser incompatibles. Y así vestida, ¿qué quieres? Vas provocando. Soy libre de vestir como yo quiera y poder andar por la calle sin palabras de acoso. Eres mona, pero parece que estás engordando, ¿no? Más allá de mi cuerpo y mi cara, hay una chica con grandes capacidades. ¿Es que tu mujer no se puede encargar del cuidado del niño? Eres un calzonazos. Yo soy su padre y tengo la misma responsabilidad que su madre de cuidar de nuestros hijos. Es lo justo. ¡Qué exagerado eres! ¿Cómo te pones? Si solo has sido un chiste sin importancia. A mí no me hace gracia que se denigre a las mujeres. La igualdad es un tema muy serio. Qué extremistas y qué radicales sois las feministas. Yo ni machista ni feminista. Feminismo no es lo contrario a machismo. El feminismo lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Y gracias a él, las mujeres de hoy disfrutamos de muchos de nuestros derechos. Si de verdad queremos igualdad, impliquémonos y construyamos igualdad. Porque la igualdad es cosa de todos y de todas. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Muy bien. Bueno, para finalizar,
los dejo con la reflexión de que tenemos que empezar a romper los estereotipos sociales que nos han implantado desde nuestro desarrollo como niños y transformar estos estereotipos en condiciones mucho más aceptables y adecuadas tanto en los diferentes entornos para varones y para mujeres. Gracias. Bien, muchísimas gracias, psicólogo. Realmente muy puntual, muy interesante y genera pues bastante reflexión. El rol de la mujer como también el rol que cumple el hombre en nuestro contexto, en nuestra sociedad. Si alguien quisiera de repente participar, podría levantar la mano o algo. Si no, de lo contrario, pues solamente capaz también invitarles el día lunes. Tenemos una actividad, ¿verdad? No sé si usted podría, por favor, sí, comentarnos de qué se trata. El día lunes tenemos la actividad central que se va a desarrollar en el auditorio de nuestro hospital. Vamos a hacer una actividad de talentos para conmemorar el día. Va a haber diferentes presentaciones artísticas de nuestros colaboradores para poder homenajear, ¿no?, en ese día a cada una de las mujeres y que pues podamos poner y dar nuestro granito de arena también para poder sensibilizar y para poder concienciar a las demás personas a poder conmemorar este día que es importante. Bien, muchísimas gracias. Entonces, psicólogo, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Que pasen un bonito fin de semana, distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarilla y bueno, nos encontramos la próxima. Gracias. Buenos días.